Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta prueba piloto de nuestro podcast. Mi nombre es Luis Adolfo Sandoval y hoy vamos a hablar de dos teorías. Vamos a hablar de la teoría del consenso y la teoría del conflicto, pero eso estamos hablando de que ya es caminar. Antes de empezar a caminar tenemos que aprender a gatear. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar hablando de estructural funcionalismo. Me encuentro con tres compañeros. Estoy con Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel Israeli. Hola, buenas noches a todos, todas. Mi nombre es Samuel. Hola, buenas noches, yo soy Francisco, bienvenidos. Bueno, como lo dije, para empezar a hablar de estas dos teorías tenemos que empezar de dónde se originan. Y estas dos teorías surgen del estructural funcionalismo, que vienen de dos corrientes previas, del estructuralismo. ¿Qué nos puedes decir del estructuralismo, Francisco? Bueno, del estructuralismo les podría comentar que para esta visión, la sociedad o la forma en que la sociedad está organizada es en base a una estructura que está dispuesta por instituciones o agentes de esta sociedad que son independientes, pero al mismo tiempo necesitan de estar juntos en una estructura para poder conseguir una funcionalidad de la sociedad que implica muchas cosas. O sea, cada institución va a atender diferentes aspectos de la sociedad, pero conjuntos en esa estructura hacen una supuesta, porque todo va a ser supuesto, sociedad funcional. ¿Qué es lo que va a decir mi compañero de Riley? Bueno, Sí, claro. La palabra funcionalismo alude prácticamente a una cuestión de orden. Hay que recordar para esto que el estructural funcionalismo, representado principalmente por Parsons, bebe de teorías sociológicas europeas, especialmente haciendo énfasis en esta parte de Comte, que Comte hacía una analogía entre un organismo vivo y un organismo social. ¿A qué hace referencia el funcionalismo? Bueno, a que la sociedad es un sistema que contiene pequeños subsistemas y estos subsistemas están interrelacionados y son dependientes unos de otros. Bueno, entonces como lo que vamos entendiendo es que el estructural funcionalismo es una estructura y cuando habla de estructura se refiere a relaciones, un sistema de relaciones, una forma de relacionarse. Más o menos es lo que les estoy entendiendo. Sí, es más, esta visión quiere dar una analogía al funcionamiento de la vida social. Trata de darla como un organismo que es lo que aportó como dice mi compañero de Israelí, lo que se le puede aportar más a él de esto, verlo visto como un organismo que funciona a base de pequeños aparatos o órganos individuales que en conjunto hacen un cuerpo vivo, así como una analogía al cuerpo humano, que es lo que podemos entender. bien, ahora que hablamos de estas dos corrientes, podemos decir que en conjunto el estructural funcionalismo, al combinar estas dos corrientes, se puede encargar de el estudio de cómo se mantiene el orden social, cómo la sociedad es estable, y cómo tiene esta forma de organizarse la sociedad. Y es a lo que nos lleva el desarrollo de la vida social. Como lo menciona Paco, tiene esta analogía entre la vida orgánica y la vida social. Y es entonces cuando encontramos a Talcott Parsons. Parsons nos habla de las funciones que tienen los grupos sociales a niveles más complejos de organización. Es decir, hablando de esta organización de la vida social, eh, tenemos grupos que actúan con conciencia, actúan con inconsciencia, y esto ayuda a que que la sociedad tenga cierta función.
¿Ustedes qué opinan de esto? Yo creo que señalaste una palabra muy importante, que es la palabra de orden. El estructural funcionalismo es una teoría del orden, y precisamente esto nos llevará más adelante a hablar sobre la teoría del conflicto, ¿no? Que es como la parte antagónica. Precisamente por ser una teoría del orden, el estructural funcionalismo se ha catalogado muchas veces de conservador. Y entre los problemas que presenta, que los vamos a ir viendo más adelante, está el problema por no poder explicar los grandes cambios sociales. Creo que el estructural funcionalismo, pese a que hace un pequeño estudio se llega a centrar en cierto sentido en el individuo, siempre lo hace a partir de cómo la estructura afecta al individuo, lo cual, ya hasta nos hace ver una pequeña influencia de Durkheim, ¿no? Entonces, ¿qué les parece a ustedes mejor para explicar al sistema social? ¿Una teoría del orden o una teoría del conflicto? Sinceramente no quiero ponerme al lado de ninguna, pero me gustaría rescatar lo de Parson y ponerle un poco más de información a lo que dijiste acerca de Durkheim, porque es como que yo lo veo el que inició todo esto, o de donde salen las ideas. Bueno, él ya te decía que cuando el individuo, siendo tú o siendo cualquier persona, llega a este mundo o a esta realidad, que para explicar y alargar un poquito más, sabemos que esta es la realidad porque todos estamos conscientes que esta es la realidad exacta. O sea, todos estamos de acuerdo que esta es la que vale. No podemos decir que el sueño es una realidad porque no todos estamos conscientes en eso. De ahí toman de Durkheim lo de que cada parte o cada ser, cada organismo tiene su función en la vida, y que son como que influenciados por los desde afuera. Puede ver influenciado desde por estar exento de la sociedad o de esas instituciones, y puede estar influenciado por estar muy adentro. Durkheim lo pone muy claro en su estudio en el suicidio, pero eso sería otro tema, otro buen tema para el podcast, porque creo que Durkheim es alguien para hablar bastante. Y podemos también mencionar, antes de pasar a algo más, a Weber, porque también de ahí es donde toma acción social Parson, para como que la explicación o el hecho de que el individuo empieza a hacer una interacción con un exterior, que para los que no lo saben, una acción social se cuenta desde que un individuo interactúa con otro individuo, con solo hacer cualquier cosa, no sé, desde pasar un pedazo de papel a tu compañero de clase, ya es una acción social. O sea, es algo exterior con alguien. Y no sé si mis compañeros recuerdan algo más rescatable de Parson antes de pasar más adelante con los ejemplos. Sí, comentar que el estructural funcionalismo ya era una corriente que ya existía, ya como mencionaron algunos apellidos de teóricos que tenían un concepto de estructural funcionalismo, que la sociedad funcionaba, más o menos que la sociedad funcionaba en un conjunto a base de metas que todos tenían que alcanzar. Es ahí donde apareció este hombre, Talcott Parsons, con su teoría del funcionalismo estructural, ¿no? que fue innovador, marcó una brecha, porque él aparece y conceptualiza un sistema que es abreviado como en ágil, ¿no? Lo que discutíamos hace ratito detrás de cámaras y micrófonos. Y pues es bien interesante porque, o sea, para aquella época, uno creería que las cosas funcionaban de manera distinta, ¿no?
pero aparentemente por lo que hemos visto, pues han pasado los años, han pasado, y quién sabe, en una de esas la sociedad de los 30 siga siendo la misma del 2020, solo con juguetes nuevos. No sé qué opinen ustedes, y si alguien quiere hacer la introducción sobre el ágil de Parsons, pues adelante. De hecho, mencionas algo muy importante y si lo vemos desde el estructural funcionalismo, eh, esto está definido como sistemas sociales y como lo dice Talcott Parsons, los sistemas sociales se mantienen constantes por periodos de tiempo muy, muy largos. Esto se debe a la cohesión y la estabilidad social que llegan a alcanzar. ¿Cómo es posible? Mientras haya hasta cierto punto cierta tranquilidad, este sistema social va a perdurar. ¿Cómo es que llega a cambiar cuando se dan estos conflictos? Que es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Otra cosa que creo que es interesante no perder de vista, este, que para creo que coincide la teoría estructural funcionalista el funcionalismo de Parsons con la estructura funcionalista de los teóricos anteriores, es que coinciden. Creo que es la única cosa que coincide en mayor cantidad, que la sociedad debe funcionar a través de sistemas o como mini sistemas que deben estar, pues como decía Disraeli, y la analogía de la célula de Durkheim, este, pero que esté dispuesta a relacionarse con otra, y esa esté dispuesta a relacionarse con otra, y en caso de que ocurra pero que deben estar regidas por un mismo sistema, y en caso de que alguna falle, entonces es el sistema el que se encarga de arreglar este, esos problemillas ahí. Algo también que, Claro. bueno, no podemos pasar antes de más si no damos los conceptos de estatus y rol, o bueno, rol y estatus, que son cosas que Paulson también como que lo señala o nos indaga, que son bueno, tal vez creo que sea buena oportunidad para que uno de ustedes lo explique aparte de yo. Parte de estas teorías tienden a explicar el orden social. Convienen en que dentro de la sociedad es necesaria una estructura estratificada, es decir, que haya personas que cumplan, pues vaya, ciertas funciones y que haya otras personas que cumplan otras. El estatus y el rol tienen que ver precisamente con estos conceptos para identificar al individuo dentro de esta estructura estratificada. Y como lo mencionaba hace un momento, el estatus y el rol también tienden a explicar las acciones individuales a partir de cómo la estructura influye sobre el individuo. Este hecho social, ¿no?, del que hablaba Durkheim, que es externo y coercitivo y que determina nuestra conducta. Nosotros nos podríamos identificar dentro de varios roles, ya sea trabajador, estudiante, etc. Dependiendo de estos roles, de estas categorías que nos señalan, que asignan nuestra función o lo que se espera que se haga de nosotros, bueno, precisamente actuamos de determinada manera. No sé cómo vean ustedes esto. Creo que es muy interesante poner en la mesa que el estructural funcionalismo hace mucho énfasis en la estructura.
Incluso cuando se muestra al individuo, habla de cómo la estructura determina las interacciones del individuo. No sé qué piensen ustedes. Creo que hiciste algo interesante acerca de cuántos roles asumimos nosotros. Y pues dirá Samuel, detrás de cámaras estábamos haciendo una broma respecto a nuestro color de piel, que es como que una definición de nuestro estatus posible y de nuestro rol posible. En un piloto perdido, un piloto que no existe, discutimos sobre la visión que tenía nuestro compañero Samuel de visión de como estudiante y su visión como trabajador, que dice que no sé si quiere profundizar en esa idea Samuel, solo lo mencioné para recurrir a esa idea porque esa idea era como que muy presente a nuestra realidad y resumía muy bien esto de rol y estatus. Y sí, es que parece, bueno, que más quisiera uno que no fuera así, pero pues sí, la realidad es bueno, el entorno es el que nos condiciona, ¿no? No puedo pasar como de, por decirlo, de menor a mayor en el mismo día, ¿no? Son como muchos procesos y es como muchos años para pasar de una posición a otra. Y lo que les comentaba el otro día, ¿no? Pues como que tienes esta posición de privilegio pues de pues un instituto, academia, ¿no? Como casi cotorrear con puros doctores, a media, no sé, medio día después y ya pues estás como pues sometido por el horario, que además es toda la semana, y como la dependencia esta de que tengo que trabajar porque pues, si quiero vivir o quiero tener como lo necesario para vivir, o sea, tengo que trabajar, ¿no? Y vamos a una pausa. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Bueno, lo que mencionaba Samuel es un punto importante. Él ya nos está introduciendo a este análisis de lo que es la estructura social con esta parte de el status rol, que es el núcleo básico de la estructura social. Esta estructura social la podemos ver como una manera de control en la convivencia de los miembros de la sociedad. El estatus es el puesto que tenemos en la sociedad y creo que Paco les puede hablar un poco de los ejemplos que es este estatus. Bueno, no sé si me voy a robar conceptos de alguien, la parte de alguien, pero creo que el rol es como que algo que influye hacia el estatus. El estatus es el lugar que te encuentras en tu sociedad. Hay varias sociedades, hay diferentes formas de clasificarlas, pero es donde estás posicionado y creo que se vale mencionar económicamente porque es lo que mueve a la sociedad, la economía, o sea, donde estás posicionado económicamente. No es como si pasara robando líneas de alguien aquí en México, que siendo el hijo de un político ya se te abren muchas puertas, ¿no? Eso no pasa. Y eso sí podría ser como que algo que el estatus te lo da, o las mismas puertas esas son dadas por un estatus que ni siquiera es meritorio. Soy muy malo para aprenderme los conceptos como son, pero Adolfo creo que los puede mencionar más al rato. Y el rol que nosotros asumimos es en base a ese estatus. Podemos tener demasiados roles en una sola persona, o personas que solo se definen en un rol o que están asignados a un rol. Hay roles que son muy importantes o muy redefinidos en las sociedades, pues el rol masculino y femenino, que cuando eres un rol masculino tienes definiciones exactas y tienes que hacer funciones exactas,
y también el rol femenino, que pues podríamos hablarlo más después. Me toca el estatus, y creo que con las pláticas con mis compañeros les había comentado que yo tenía como que una visión así ejemplificada de los diferentes estatus que me ha tocado ver. Por ejemplo, eh, la persona que le renta aquí a mi vecino trabaja en una, como ¿cómo lo puedo decir? En un conglomerado, en una empresa grande, que es una sucursal, una filial de una empresa más grande, de un importante empresario aquí en el estado. Y ellos no se ven ni siquiera, no se vieron ni siquiera afectados por el COVID, y la misma forma de ser el conglomerado les da esperanzas y prestaciones a sus empleados. Y el rol de ese vecino, bueno, conocido, puede ser como que un poco tranquilo, un poco calmado, y no verlo como que tan arraigado o sometido a su estatus. Y también podemos ver, como nos decía ahorita mi compañero, que él no lo hace su trabajo como que porque quiere, sino lo hace porque no queda de otra, o porque tiene que hacerlo, o porque si no lo hace no come. O sea, ese estatus y los conflictos que haya en su caso individual, que se puede repetir y se puede hacer una estadística, pero en su caso individual del conflicto que haya social o etcétera, o el tipo de conflicto que haya ahí, es el que hace que su estatus se vea como que arraigado o solamente oprimido, o que él se sienta con ese estatus y tome un rol como que a la ofensiva, a lo contrario que el ejemplo que les ponía al principio, de que es un rol más pasivo para estar tranquilo en como corriente o estas reglas que te está poniendo la sociedad para que tú lleves este rol que te toca. Y no sé si quieren complementarme porque me estoy haciendo un poco bolas. Bueno, ahora que si vamos a empezar a hablar de esto, pues tienen que saber que ustedes que nos escuchan es que por la rama que llevamos en la carrera somos un poco críticos. Entonces aquí es donde ya empieza esta conversación ya en terreno de podcast. Lo que está tratando de decir Paco es que el estatus no es fijo. El estatus, como ya lo dijimos, es el puesto que tienes en la sociedad, pero estoy seguro que al menos que tú quieras, o si uno quieres, tu estatus va a ser el mismo siempre. Aquí, al menos hablando de una forma teórica, hay dos formas de poder escalar en esta pirámide del estatus social. Como lo dijo Paco, si eres hijo de un político, por ejemplo, aquí en México, es como si pasara, ¿no? Si eres hijo de un político, se te van a abrir un montón de puertas a donde sea que te pares. Y digamos que eso pasara en México, que por lo regular no pasa. Ustedes que nos escuchan aquí lo pueden dejar en los comentarios. Y eso se llama adscripción, son los logros que obtienes sin esfuerzo. Ya la otra forma es como la más común, o al menos si tú sales a la calle y le preguntas a tu tía, le preguntas a tu vecino, ¿cómo es que tiene lo que tiene? Vamos a encontrar a muchas personas que están picando piedra desde abajo, que tienen trabajos que los explotan, así como lo dice Samuel. Yo trabajo porque tengo que comer y estudio porque tengo que seguir adelante y buscar algo mejor para mí. Esto se llama adquisición y es cuando te esfuerzas realmente por obtener algo. Se dice que cuando tienes esta adquisición es cuando se adquieren ciertas habilidades, ciertas posesiones, y es lo que te da la oportunidad de tener esta movilidad social. Hablando ya de movilidad social, que igual es una parte de la estructura social, podemos decir que si lo pusieras en una pirámide o una escalera, es esta parte de cómo vas creciendo o vas subiendo de nivel en esta pirámide, en esta escalera, o también cómo te puedes ir degradando y te vas haciendo menos. Después de esto podemos decir que hay ciertas instituciones que igual forman parte de esta estructura social. Y pues, ¿qué es una institución? Es una construcción social que sirve para mantener a la sociedad.
Si alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de una institución, pues lo vamos a tomar. Si no, si quieren seguir con el tema de status role, pues seguimos. No sé quién vaya a intervenir. Yo quiero decir, a ver, varias cosas. Em, es bien interesante como todo esto del estatus, porque al menos nosotros que pues, cotorreamos con doctores, muchos aspiramos, ¿no? Con ese grado por el estatus que te da, ¿no? Que más allá de que digas sandeces o digas cosas como muy lógicas o con mucho sentido, pues ya tienes o sea, los conocemos, ¿no? Conocemos a las doctoras y doctores que pues algunos dicen cosas que sí nos sacan de onda y dicen, ¿qué pedo, güey, no? Y otros que tienen como que nos han enseñado un chingo de cosas y que casi casi los quiere uno como compas para cotorrear en la peda. Pues es como parte de lo del estatus, ¿no? Al que pues de alguna manera se le aspira y dices, güey, está chingón, pues es que es doctor, ¿no? O sea, como que por algo lo dice, ¿no? O por algo es doctor. Como también como sociedad se legitiman esos estatus, ¿no? O sea, creo que si el estatus no significara nada en la sociedad, pues igual ya a nadie le importaría como esos grados de maestría, doctorado, postdoctorado. Y ahorita lo que estábamos mencionando del rol, hay ojalá los estructural funcionalistas hubieran logrado escuchar ese dicho del trabajo de tus sueños, ¿no? Porque pues está bien esclavista, es como o sea, tu sueño tiene que ser trabajar para alguien, ¿no? Tener un sueldo, tener un horario y tener la semana y la vida dividida. Entonces no sé qué podría decir, no sé, Parsons si hubiera escuchado ese dicho, que además bien mexicano y Parsons, pues, su teoría del funcionalismo, pues, ¿no? Que se le dio en Estados Unidos y ya, no sé, a ver, quiere decir algo aquí el Pokémon Esmeralda de Disraeli. Gracias, compañero. Mira, fíjate que para el estructural funcionalismo, la estratificación no es solo algo que está, sino que es algo necesario y es algo deseable, porque en base a la estratificación, bueno, vemos muchas situaciones como la división del trabajo, ¿no? Y fíjense que el estatus suele estar relacionado erróneamente con la importancia. No sé, pienso por ejemplo en los agricultores que realmente, salvo que sea un propietario de hectáreas y hectáreas, si estamos hablando de un trabajador que va a recolectar uva, yo qué sé, su función dentro del sistema social es muy importante. Y si lo ponemos en comparación, por ejemplo, con un artista que digamos puede prescindir, ahorita en la pandemia, ¿no? Creo que se ha visto muy, muy marcadamente hasta qué punto hay profesiones, hay actividades que se pueden dejar de lado, que no son indispensables. Habla de Yalitza. Entonces, no. Entonces, justo eso que mencionas de el trabajo de tus sueños, bueno, es que en el estructural funcionalismo, la estratificación es algo deseable y es algo necesario para mantener el orden. Por supuesto, ¿no? Que ahorita si lo comentamos, el tema del agil, que son los imperativos necesarios para que funcione un sistema, que también podemos ir agregando pues estas ideas que vienen desde Durkheim, ¿no? De la conciencia colectiva, que debe de haber una fuerte cohesión social. Bueno, entre todos estos aspectos, la estratificación es algo necesario. Entonces, creo que cuando esta estratificación o estos valores sociales comienzan a chocar con los intereses y producen
con los intereses de distintos grupos sociales o distintos actores, es cuando empieza a tambalearse esa idea del estructural funcionalismo, ¿no? ¿Cómo explicas esos grandes cambios sociales? Y esto ahorita lo vamos a pasar a hablar con la teoría del conflicto. ¿Sabes? Me parece mucho como que nos estamos brincando varias cosas que podemos sacar de este tema del rol y del estatus, porque planteándolo así a las personas, creo que nosotros como estamos tratando de ser sociólogos, ya vimos esta visión, o leyendo estos dos tipos de conceptos, esas necesidades que tenemos para poder estar en como dice Samuel, esta carrera, este reconocimiento. Los doctores saben esto mismo que nosotros sabemos, lo saben de mejor manera, de cómo funciona la estructura, cómo funciona la sociedad, y aún así tienen que estar ahí, tienen que ser doctores, tienen que estar en una universidad, tienen que tener papeles. Era así como me recuerdo de que tienen que viajar de un estado a otro para dar clases, aunque sean nada más 2 días que den clases, aunque ellos ya saben todas esas cosas que se implican estar sometidos a como que división o estratificación que dicen de la sociedad. Ellos lo hacen y están conscientes de eso. Nosotros también estamos conscientes, pero ¿cuántas personas ni siquiera les importa que es un rol, que es el estatus? Bueno, no creo que haya persona que se libre del estatus, pero de los roles creo que no los entiende. Hay muchas personas como nosotros que podemos tomar rol y personas se satisfacen con uno, o que nada más amplifican todas sus energías en ciertos roles específicos y no implementan todos. Que de hecho, hablándolo así como tú estás llevando este tema, creo que todos tenemos como tú lo dices, el estatus, pero si lo llevas a un ejemplo ya, al menos que tú lo veas en la vida real, creo que difícilmente vas a encontrar a alguien que actúe verdaderamente como es su estatus. O sea, por ejemplo, vamos a llevarlo, ¿cuántas veces sales de antro y te encuentras, no sé, a un vato con bien vestido y a la mera hora Como buchón. descubres que, ándale, algo así, y a la mera hora descubres que es el que no pone para el pomo, no pone para lo que vamos a consumir en el antro, no se quiere meter sin pagar cover, y o sea, él aparentemente te está mostrando que está bien, ¿no? Pero ya a la hora de actuar dices, pues, ¿qué pasó ahí? Vamos a poner un ejemplo, y no hay que irnos muy lejos. Según ustedes, sabiendo que cada quien, por muy alto o bajo que esté, tenemos un estatus diferente. Sí, Adolfo, ¿cómo vas de antro? Porque yo tiene mucho tiempo que yo iba a otros tipos de fiestas, no de antro. Pero, o sea, ¿tú cómo sales a esa acción social o a esa interacción con el mundo? ¿Cuáles son tus condiciones o cuáles son lo que vas a hacer cuando, no sé, si quieres ese concepto de antro, yo también lo entiendo, de salir de fiesta, no exactamente antro, pero tú cómo lo ves, tú cómo lo asumes, tú qué crees que se debe hacer, y así mis demás compañeros, a ver. Y es que está bien loco porque, o sea, no es lo mismo echar las caguamas en la banqueta que ir a un lugar, pero pues sí vamos a escuchar primero tu testimonio, tu experiencia y a ver qué onda. Que, bueno, si lo llevamos así, ya no puedo decir que voy de antro cada semana. No, tampoco, de hecho, pero ¿cuándo vas? Mi estatus, ¿Cuándo vas? la neta, mi estatus es para estar tomando en la banqueta con cualquiera de ustedes o inclusive No, pero o sea, que mira, pongo un ejemplo para no salirnos así como que en esas vertientes. Mira, tienes el cumpleaños de la amiga de tu novia y la chamaca a huevo quiere ir a bailar a un antro. ¿Cómo vas? ¿O qué
¿Qué planteas? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo Y eso piensas que está vas a bien tener loco que actuar? porque no creo que vayas con tus guaraches y tu ropa de danza, pues tú que te dedicas a la danza, ¿no? ¿O sí? Bueno, pues si ya estoy ahí, se supone que iba al cumpleaños de esta amiga, pues como vas a una fiesta, tratas de ir lo más presentable posible, aunque sea una fiesta así con tus puros compas, no vas a ir fachoso. Ahora, si me plantean esta idea de ir al antro, pues tendría que pensarlo, ¿no? En ese momento no sé cómo voy a estar económicamente. No te puedo decir que todo el tiempo en mi cartera traigo dinero, sino que hay veces que nada más para el pasaje y si bien me va, hay veces que me he tenido que mover caminando. A Pero veces en sin este caso, cartera. si me lo planteas así, pues si ya estoy en una fiesta, pues digo, no, pues si vamos a ir al antro, pues saquen copra porque no traigo. Pero Oye, pero... sí, sí. No, acabo. Pero no es como que verdaderamente valorara ir exactamente al antro, solo fue el ejemplo que puse, pero sí ellos se valoran muchas cosas porque realmente no es un lugar barato. En ese caso ya sería el barro que va medio bien vestido y a la mera hora no tiene dinero ni para entrar al antro. Fíjate que es pues puede parecer hasta un ejemplo banal, ¿no? Pero volviendo al ejemplo de este cuate que pretende ponerse una máscara, ¿no? Y vestirse de tal o cual manera para aparentar un estatus que no tiene, fíjense que ahí está presente la estructura. Hay una idiosincrasia, hay una ideología, hay estereotipos, si quieren llamarlos, que nosotros reconocemos como el estatus que se encuentra en la parte de arriba de la estratificación social, ¿no? ¿Cuántos no hemos conocido una persona que cambia su tono de hablar, que pues igual y el típico clase media, ¿no? Que quiere vivir como clase alta y se Que mata quiere el trabajando, iPhone 10, un güey. godín, para el fin de semana, decir, para aparentar, ¿no? Meramente aparentar. Y es precisamente esto cuando no puedes realmente cambiar de estatus, cuando no puedes escalar en la pirámide social, queda aparentar. Y esa apariencia la haces a partir de una idiosincrasia que está en la estructura. Tenemos los estereotipos, ¿no? Igual eso que comentábamos ya hace un rato del color de piel, o sea, fíjense hasta qué punto permea la estructura que decimos, este cuate es moreno, ¿no? Y hay una pigmentocracia, entonces va a estar cañón que llegue a un grado alto de estratificación. Benito Juárez, por de loco, perro. Creo que tienes buen punto, pero creo que regresar al otro para no hacer sentir mal a Adolfito. No era exactamente, creo que me desvié porque mi perra me estaba atacando. Creo que era el mejor empleo es que todos planteemos la hora de salir de noche, así, porque todos tenemos diferentes lugares a donde vamos y diferentes roles que tenemos que asumir, diferentes lugares, diferentes personas y diferentes acciones que tenemos que tener para llegar a ese, no sé, ponerle diversión o bueno, a esa salida, porque lo pongo en un lugar, en un escenario voluntario y que es dentro de tus capacidades. Yo también me puse borracho en mis tiempos con sus debidos 18 pesitos en mi bolsa o mis 20 pesitos en mi bolsa y o sea, y sí se puede pues y tampoco es tan humillante estar en la banqueta, o sea, eso es bonito, o sea, la unidad deportiva de la UAPJO me conoce de muchas maneras. ¿Saben qué? Que esos 18 pesos me hace recordar que algo un poquito aparte que no sé si les ha pasado que entre menos varo tienen, más pedo acaban. Pero, pues bueno, ya luego habrá un podcast de pedas y así de historias. Y, pues yo en mi experiencia, la neta sí he aplicado esa de que me voy a los lugarcillos ahí cerca de la central donde pues todo es bien barato, ahí ya te pones medio pedo y ya más tarde regresas a los lugares del centro, ¿no? Que es más caro, que el cover cuesta 50 varos, que hay un güey igual de moreno que yo siendo explotado en la puerta que me pide la identificación y que se me queda viendo de arriba abajo y piensa si me va a dejar entrar
pinche lugar racista, clasista, que además ni está tan chido, pero que todo el mundo va porque es el único abierto, ¿no? O al menos donde no echan balazos. Exacto. ¿Otro ejemplo? O... Creo que lo chido de este podcast y es algo que de verdad nos ayuda mucho es que cada uno tiene un contexto diferente y ha vivido cosas muy diferentes, y eso es lo que lo hace fluir. Nos estamos saliendo un poco de tema y estábamos tocando los cambios sociales, inclusive así como estamos llevándolo de ejemplos. ¿Qué te parece si, como lo dije, los sistemas sociales se mantienen mucho tiempo, pero ahora qué te parece si hablamos cuando se dan estos cambios? ¿Qué te parece un ejemplo? No sé, el México del 68. ¿Qué pasó en el 68? Perdimos, bro. Pues el movimiento estudiantil, creo que el primer enfrentamiento contra el sistema político, que si hubiera tenido otro final, hubiera cambiado el mundo. Bueno, la realidad mexicana, porque creo que era un momento específico en la historia que estábamos con lo de Vietnam, estábamos con lo de la Revolución Cubana, y era un buen momento para hacer algún cambio. Era la primera vez que alguien se enfrentaba a ese poder. Y pues no sé, todos sabemos la historia. El 2 de octubre no se olvida. No sé si quieren profundizar más en algo estructural, funcional respecto a esto. Mira, yo creo que podemos analizar el cambio y nos sirve para hacer el puente y cambiar de estructural funcionalismo a teoría del conflicto. Podemos hacer el análisis desde ambos puntos de vista, ¿no? ¿Qué les parece? Lo comentamos muy por encima. Parsons describía que deben de haber 4 imperativos para que un sistema social funcione. Es este esquema de ágil, ¿no? De ágil. Número 1, adaptación. Número 2, capacidad para alcanzar metas. Número 3, integración. Y número 4, latencia. La integración es básicamente el imperativo que une a los otros 3. La latencia es el mantenimiento de patrones, cómo se siguen perpetuando ciertos patrones, si quieren verlo, ciertos roles de género, cierto modo de producción, lo que quieran. Estos patrones se reproducen a través de la familia. Capacidad para alcanzar metas. ¿Cómo alcanzamos metas? ¿Cómo nos organizamos nosotros? Pues a través de un Estado. Y la adaptación, que es con nuestro entorno, a través de la economía. ¿Qué sucede cuando uno de estos imperativos comienza a fallar? Pongamos, por ejemplo, estamos hablando del movimiento del 68. ¿Qué pasa cuando esta esfera de la política, esta capacidad para alcanzar metas, no va de acuerdo con la idiosincrasia del sistema social? Adolfo se sabe muy muy bien este tema del movimiento del 68. A mí me gustaría que lo comentara y lo viera desde este enfoque estructural funcionalismo de qué es lo que pasa cuando un imperativo comienza a fallar. Bueno, pues si lo llevas a este conflicto del 68, lo que pasó fue que en algún momento tuvo que haber una represión para tratar de volver a ese orden. Y hasta eso no estamos hablando de un orden, estamos hablando de una sociedad mexicana que mayormente eran jóvenes que estaban influenciados por muchos movimientos. Por ejemplo, tenemos el movimiento hippie, la Revolución Cubana. En ese entonces estabas en un México donde te detenían por tener el cabello largo, nada más porque si alguien te pudiera ver así como tienes el cabello ahorita que te cuelga atrás de la oreja, nada más por eso la policía te detenía y te rapaban, te violentaban. Y creo que lo que pasó en ese entonces fue un choque en ese entonces el presidente, que era una persona muy conservadora, contra una juventud que estaba experimentando este cambio de no, pues queremos la libertad, traemos estos movimientos que nos dicen tenemos que ser libres, y es cuando
pase este tema que tú tocas. Este tema de confrontamiento de la lucha de clases podría ser de este conflicto que es necesario para el cambio. Se puede ver o se puede darle una razón a la objetividad de las instituciones, porque no sé si mencionamos las instituciones, pero creo que las instituciones son la clave en lo del conflicto del 68 y podría ser un buen ejemplo para dar una institución. La Universidad Autónoma de México es un símbolo, gracias creo que a eso, como que alzada de voz de sus dirigentes, como que apoyo de las personas para mantener esa firme idea de no violentar la autonomía. También solo no era la UNAM, eran más partes que tenían la participación ahí, y eran más partes de las cuales no eran como que completos sus intereses de las instituciones. Por eso como que es lo que me refiero con la objetividad de las instituciones. Las instituciones tienen que cumplir una tarea para servir en la sociedad, y si no cumple con ella, la sociedad va a crear procurar hacérselo saber, y esta medida siempre es en un conflicto, siempre hay conflicto, y eso es lo que creo que se refiere una parte de nuestro lugar funcionalismo, cómo el conflicto hace el cambio de las sociedades. Y pues este 68, si hubiéramos ganado, como lo dije hace poco de broma, pero si hubiéramos ganado, si hubiéramos sido importantes, si alguien nos hubiera escuchado y hubiéramos podido llegar antes, o todas las personas que las demás apoyos que había en los estados hubieran podido estar ese día, hubieran podido llegar a ese día o seguir la lucha, hubiera sido muy diferente, y ese conflicto hubiera sido bueno para el cambio. Pero aún así hubo cambios. ¿Cuáles fueron los cambios? No sé si Adolfo se lo sabe, o no sé si mencionarlos, o regresar al tema del conflicto y el consenso, porque nos falta ver el consenso. Ya estamos en pausa, ¿verdad? Bien, así como lo dice Paco, íbamos entrando cada vez más al tema del 68, pero estábamos divagando un poco. Esto lo vamos a ver en otro episodio del podcast. Hoy específicamente vamos a dar este puente de teoría del conflicto a la teoría del consenso. No puede haber un conflicto sin un consenso, y no puede haber un consenso si antes no hubo un conflicto. Creo que antes de darle la palabra a mis compañeros, y sé que muchos van a coincidir en esto, lo que pasó en el 68 es que llega un punto de quiebre donde se trata de haber este consenso entre estudiantes, gobierno, entre las asociaciones que estaban entrando en movimiento y el gobierno. Porque el conflicto principal fue la brutalidad policíaca y la violentación a la autonomía universitaria. ¿Cómo quieren llegar al consenso? Por medio del diálogo público. Y ya hablando de consenso específicamente, mis compañeros van a profundizar en esto. ¿Hacia qué apunta la teoría del conflicto, que tiene ahí como sus bases teóricas en el marxismo, ¿no? La sociedad está conformada de grupos, y estos grupos tienen diferentes intereses. ¿Qué pasa cuando estos intereses son antagónicos? Cuando estos intereses son antagónicos, surge el conflicto. A través del conflicto es que se va a llegar a un determinado consenso, que es una resolución en la que o una parte aniquila a la otra parte, o ambas se sientan a dialogar, o después de, no sé, de un movimiento armado, por ejemplo, se llega a un consenso. Entonces, aquí tenemos dos maneras de llegar al consenso. La primera es eliminando por completo a la parte con intereses antagónicos,
y la otra es sentándose a dialogar o después de un proceso largo, ceder cada parte una proporción de sus intereses para llegar a un consenso. Creo que tenemos muchos ejemplos de consensos en la historia, muchas mesas de diálogo, o nuestra historia contemporánea, no sé, nosotros como, por ser oaxaqueños, tenemos como que una idea de que es una mesa de diálogo, creo, o como que ya después de escuchar eso, sabes que se va a solucionar lo que te impide llegar a tu trabajo, o que esa es una manera de llegar a donde quieres ir, porque nosotros somos famosos por las marchas. O sea, no lo quería mencionar, pero Lo llevas a nuestro contexto como oaxaqueños, güey. O sea, cuando llegan a este consenso, no es para un beneficio, güey, sino nada más para ciertas personas. O sea, sí los estaba escuchando, güey, pero como que empezaron a hablar de eso, dije, nada, voy a intervenir. Espérenme, ahorita regreso. ajá, pues lo que te decía, el consenso en la mesa de diálogo, pues en teoría solamente es tan eficaz como se escucha, porque no creo que siempre sea un sede de poder o de condiciones igualitario. Siempre hay una persona que siempre es así, y lo mal descrito o lo mal hecho de un consenso puede llevar a conflictos o consecuentes o conflictos constantes, o como que por no solucionar los intereses o todo lo que las demandas es una buena palabra, las demandas de las personas que tienen este conflicto, por no ser un consenso completo, un consenso equitativo o satisfactorio para estas personas, puede ser una iniciación o un constante conflicto que va a seguir. Y no sé, tenemos un ejemplo, ¿no? O sea, ya dijimos que somos de Oaxaca. Las personas que son de Oaxaca ya saben a qué me refiero con eso de conflictos constantes. Las universidades de bueno, ¿para qué decirlo? Estamos esperando a Adolfo. No sé si alguien más quiere opinar. Quiero rescatar esta parte que dijiste del poder. No hemos hablado del poder y ya pasamos por esta cuestión del estatus y por esta cuestión del conflicto. Si se fijan, el conflicto no es más que una relación de poder, ¿no? Una parte quiere determinar u orientar la conducta de la otra parte para que ceda a su voluntad. Entonces, es muy interesante esto del conflicto porque creo que depende de cada individuo analizarlo de distintas maneras. Lo podemos, bueno, en ciencia política hay dos corrientes que ustedes conocerán, que es el pluralismo y el elitismo. Una defiende que hay distintos centros de poder, así como hay distintos intereses, hay distintos centros de poder, y la otra defiende, el elitismo, defiende que el poder se concentra en una clase política, o también podría ser en una clase que detenta el poder económico, ¿no? Porque, vaya, hay distintos tipos de poder. Entonces, se puede analizar de distintas formas. ¿Ustedes cómo verían eso? ¿Realmente hay distintos centros de poder, hay distintos intereses, cualquiera puede participar en el sistema político o está reservado más bien para una clase política? Creo que en México, Oaxaca, sí hay esa clasificación, esa división, que el poder de ¿cómo lo podemos decir? De los favorecidos, el poder de los privilegiados, influye más en la de las personas, en las posibilidades. No sé, la educación es algo, no sé si porque somos nosotros de la capital, si se le puede decir así, o el centro de Oaxaca, tenemos una perspectiva muy diferente de las demás
localidades de nuestro estado, pero yo estoy acostumbrado a estar rodeado de ciertas cosas, de ciertos lugares, privilegios, pero que no soy capaz de tener y que en mi misma visión, en mi mismo sentido, no, no busca tenerlos o no ve con lógica gastar en ellos, gastar ni energía, ni tiempo, ni algo económico. Es algo que ya mi mismo estatus ha implantado ese rol de ignorar o de adquirir ciertas cosas. O como decía Adolfo, él no va al antro porque su estatus no se lo permite y no asume ese rol de vestirse fachero y llegar ni no tener ni siquiera para tomar algo. O sea, eso es a lo que quiero rescatar porque creo que mi ejemplo hace rato divagamos mucho. Tenemos ese qué hacer. Podremos hacer un ejemplo bien, una pregunta de que ¿cómo haces cuando? Preguntar a Rey, ¿cómo haces cuando vas al banco? Preguntarle a Samuel, ¿cómo haces cuando vas al banco? Preguntárselo a Adolfo y preguntar si no lo deposita o qué es lo que hace, sino que lo que tiene que comportarse, lo que su mismo aspecto, color de piel, físico le hace o le implanta decir que tiene que hacer. No sé si quiere seguir Israel comentándonos o Samuel. Sí, yo creo que lo que pregunta el israelí está chingón y creo que va, tal cual dijiste, va de la mano, ¿no? El poder, si quizá no está en su totalidad reservado para una élite o para algún grupo, como lo señala el pluralismo y el ¿cuál es el otro? Elitismo. Ajá. Pero sí está condicionado por el rol, ¿no? Y el estatus, porque nosotros, al menos nosotros cuatro que estamos aquí sentados ahorita, ¿cómo podríamos ejercer el poder, güey? ¿Hacia quién, no? Hacia nuestras mascotitas, cuando mucho, ¿no? O sea, pero como hacia otro humano, pues es muy complicado, a diferencia de... Mi perro no obedece. Y hasta eso, a diferencia de, pues no sé, como lo que se está dando por ahí en cierta institución, que es un juego de poder ahí que pues pues están peleando los grupos, ¿no? Las El House élites. of Cards mexicano. ¿Cómo? Oaxaqueño, el House of Cards oaxaqueño. Ajá, exacto. Y pues eso, se ven como influenciados por el estatus, ¿no? O sea, no es lo mismo que llegue una persona como cualquiera de nosotros cuatro a intentar buscar esa posición, a que llegue pues justo al que están ahí como ya casi nombrando como rector, y pues que además trae un chingo de varo y trae seguro una corriente y gente apoyándolo, o la gente que lo está poniendo en eso, casi imponiéndolo, ¿no? Entonces, sí, más allá de que si se puede ejercer o no o algo, sí se puede ejercer el poder, claro, creo que eso ya está comprobado por todo el mundo, o sea, toda persona que habite en este planeta o haya habitado, seguro de manera inconsciente o consciente es testigo de eso. Y eso, siempre creo que va a estar apoyado por el estatus y el rol. Pues sí, entonces yo creo que todos estamos de acuerdo que el poder es algo que todo anhela o todo ser humano inconscientemente busca. Tal vez nosotros como personas que estamos estudiando sociología ya sabemos cómo diferenciar o cómo estructurar este poder o cómo le vemos la lógica al poder, pero personas o la mayoría de las personas no lo ven y todos buscan poder. No sé, creo que es un doctorado o una maestría es un poder. Igual si alguien quiere aventarse su concepto de poder o lo que entiende por poder o desde algún autor. A eso te iba a decir, ¿qué tal si nos ponemos un poco Foucaultianos, ¿no? Y decimos, no, es que el poder no se posee, el poder se ejerce.
Entonces, podríamos decir que a través del estatus lo que estamos buscando es la autoridad, y la autoridad nos da la posibilidad de ejercer el poder. A mí me gusta mucho esta división que hace Max Weber de 3 tipos legítimos de autoridad, que es el burocrático racional, el carismático y el tradicional, ¿no? ¿De qué forma una posición de autoridad que está de la mano del estatus te permite ejercer poder legítimo? Porque también hay poderes ilegítimos, ¿no? Si llega alguien a robarme, si voy caminando y alguien me apunta con una pistola, está ejerciendo poder, pero no es un poder legítimo. Entonces, ¿cuál es el monopolio legítimo de la violencia? Que es lo mismo ejercer el poder, pues el Estado. Volviendo a la teoría del conflicto, cuando este Estado no cumple con las normativas que quizá le dicta el derecho, vivimos en un Estado de derecho, entonces atenta contra los intereses de la sociedad civil. Cuando atenta contra los intereses de la sociedad civil, se da el conflicto. Que también no puede haber conflictos entre individuos de la sociedad civil, entre grupos y todo este tipo de cuestiones. Me gusta mucho cómo estamos abordando la teoría del conflicto. No sé si quieran agregar algo a lo que dije o criticarme. Pues Adolfo. no, crítica no. No, está bien chingón tus participaciones, creo que son muy sustanciosas y pues chingón. El Adolfo Ya vamos una hora, ¿qué pedo? Sí, ya Aquí una hora otra con pausa, 2 creo, minutos. A ver, una pausita. Pues les parece Estamos que ya- Adolfo. Me da miedo que no verte en la cámara y que hables. Ya salgo, ¿no? Ya estoy aquí. Sí, Hola. ya está, yo ya lo estás veo. activo. Sí, es cierto. Vale. Hola. Ya está grabando. Adorros. ¿Ya? Sobres. Bueno, de esta forma es como empezamos a llegar al cierre de este primer episodio. Bueno, la prueba piloto. Así como vamos, yo creo que les ha de haber gustado, pero como conclusión general, yo les puedo decir que al menos para mí, estas 3 teorías se complementan entre sí. O sea, como lo expliqué hace un rato, no puede haber ese consenso sin conflicto, y para que haya un consenso tuvo que haber habido un conflicto. Ahora, el estructural funcionalismo se va a tratar siempre de enfocar en lo que quieren hablar estas 2 teorías. Y es así como yo cierro mi participación en este podcast. ¿Qué les parece? Yo les propongo que digamos si estamos de acuerdo con alguna de estas 2 teorías, sea estructural funcionalismo o teoría de... Que la teoría del conflicto es cierta y su dependencia con el consenso también. Lo del estructural funcionalismo no creo que ya aplique porque nos cambiamos a una velocidad muy rápida y no creo que pueda explicar cómo se mantiene esta estructura. Es más una forma de como que no sé, estructuralmente sí hay aún las bases y aún las vemos aplicadas, y funcionalmente también. Conjuntos también hay unas visiones de nosotros o de todos que se sitúan y llegan a base de una estructura o una función. Por eso creo que sí aún se conserva esa influencia del estructural funcionalismo, y Parsons tenía como que una buena, como lo importante que es. Vale, pues a mí en lo personal la teoría estructural funcionalista me parece que en algún punto debió haber sido útil o quizá como real, pero me parece que hubiera sido más interesante si estos teóricos, los clásicos, hubieran vislumbrado la corrupción y
quizá un poco el tráfico de influencias. Este, y es como demasiado rígida, no sé si está muy alemana, muy europea. La neta no me gusta, la que sí me gusta es en cierto sentido la teoría del conflicto. Venga a nosotros la neumía. El poder se ejerce, claro que sí. Foucault tiene mucha razón. Y como dice Max Weber, el poder se legitima, ese es el poder auténtico. Y también hay mucho, lo que señalaba Adolfo, de las características de los, como personas con autoridad, el que se legitima por tradición. Creo que eso sigue pasando todavía en las comunidades. Este, la autoridad que se por carisma, pues eso ya lo vimos y quizá para algunos se llame 4T. Y la legitimación por, ¿cuál es la última? ¿Consenso? No. Burocrática, racional. ¿Por qué? Burocrática, por el derecho. Ah, bueno. Burocrática. Burocrática. Sí, la burocrática que pues no siempre se llega a cumplir, pues todos vimos que y sabemos que ha habido robo de elecciones, más allá de que simpatices o no con el candidato, pues ahí está también el caso de Colosio, amén. Y pues gracias a las personas que se hayan tomado el tiempo de escuchar esta charlita y ya. Gracias, amigos. Gracias por sintonizarnos. Ya saben, esperen el siguiente episodio. Si no lo han hecho, suscríbanse. Y no olviden, mi nombre es Adolfo Sandoval. Nos vemos. Muy buena noche a todos. Sí, yo fui Samuel aquí desde la cabina de control. Saludos. Se despide Ángel Israeli, su servidor. Bye. La voz que atormenta a los doctores. Me despido de mis amigos, nos vemos pronto. Nos escuchamos.